Porque está en selfie. Sigue en selfie. ¿Ya? Conectamos para allá. Conéctate en mi celular para saber si... Ya, listo. Bueno, estamos todavía garantizando una buena conexión. Espero que todos me vean, me alcancen a escuchar sobre todo, que es lo más importante. Ya mi esposo, que es quien me está ayudando hoy con ayudas audiovisuales, va a garantizar y a confirmar que tengamos una buena imagen. Lo más importante hoy es lo que alcancen a ver, que alcance a poner en el tablero, ¿sí? Entonces voy a empezar por presentarme. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Díaz, soy esposa, mamá de muchos hijos y gracias a que Dios puso Gano Excel en mi vida, he podido generar una nueva identidad profesional. Había hecho una renuncia profesional hacía muchísimos años, 11 años, había dejado mi carrera, estudié ingeniería de diseño. Después, por facilidades de coger materias más suaves, me pasé para diseño industrial, pero definitivamente en ese momento tomé la decisión de quedarme en la crianza de mis hijos. Y bueno, aunque no pensé tomar Gano Excel en un principio como una plataforma que me permitiera desarrollar este perfil profesional, pues con el tiempo se convirtió no solamente en un gran negocio para nuestra familia, sino también la oportunidad de crecer y hacer crecer a las personas. Entonces empiezo por decir algo. Dentro de Gano Excel, lo primero que me regaló es un testimonio como a nivel de salud. Cuando llega mi esposo con el 3 en 1, que era el único producto que teníamos a la casa, yo estaba en manos de 5 especialistas diferentes, tengo 8 hijos y digamos que cada embarazo uno tras otro iba siendo de más altísimo riesgo. Nunca tuve algún inconveniente pues como grave, pero sí muchísimas situaciones de enfermedades crónicas, hormonales, y esta situación hormonal me tenía en manos de 5 especialistas diferentes. Porque digamos que la medicina convencional, como se enfoca mucho en tratar el síntoma, no en la raíz del problema. Cuando tú tienes un problema de raíz hormonal y las manifestaciones son todos los sistemas digestivo, nervioso, tenía ya una dermatitis de contacto porque el sistema inmune también empieza a fallar, pues la recomendación es que te traten distintos especialistas, ginecólogo, alergólogo, dermatólogo, hasta psiquiatra, porque cuando tienes insomnio te mandan a un psiquiatra. Entonces digamos que para mí no era cómo pasarme todo el día con una alarma para mis medicamentos, para los medicamentos de mis hijos que eran alérgicos. Gracias a Dios no tenían nada más, pero las personas que están conectadas y que tienen una situación de alergias en su casa saben que eso, pues que este tipo de enfermedades autoinmunes son un desgaste constante que no sabes en qué momento se va a manifestar, que el cuerpo reacciona frente a cualquier cosa que piensa que es un ataque. Digamos que llega un punto en el que empieza siendo alérgico a una cosa, es alérgico a muchas más. Entonces digamos que ya el cuidado con los niños era un tema como de impedimentos en muchos aspectos. Para nosotros era un lujo ir a piscina, por ejemplo. No podíamos ir a piscina porque les daba alergia al cloro de la piscina, les daba alergia a los bloqueadores, les daba alergia al agua. Si ya estaba haciendo un sol radiante podían ir, pero entonces les daba alergia el bloqueador y les daba alergia el cloro de la piscina. Era una cosa loca. Para quien lo ha vivido sabe de qué estoy hablando. Cuando llega Ganexel a nuestra casa, lo único que me quedó resonando adentro fue café saludable, porque yo estaba buscando una respuesta y el mes del consumo la encontré. Y este es el momento que yo he vuelto a la clínica me tuvieron que hacer una histerectomía porque ya la matriz no tenía la capacidad de retorno, ya no podía hacer más bebés, la tuvieron que sacar, y el parto de Celeste. Entonces digamos que esto me regaló como primera bendición la salud para nuestra casa. Y lo segundo, que es parte de lo que voy a transmitir, es empezar a expandir el conocimiento a nivel de implementación de una serie de hábitos y empezar a mirar una cultura, que es la cultura asiática, como un icono y como un referente verdaderamente, que verdaderamente nos puede regalar un gran ejemplo para poder aprender de ellos cómo ser más longevos, cómo estar más saludables, cómo tener la piel que tienen, cómo no tener canas tan rápido, cómo mantenerse delgados. Nosotros llevamos 7 años haciendo en Excel
y hemos podido estar 6 años consecutivos en Asia, y una de las cosas que más impacta, distinto a lo que pasa, por ejemplo, en el norte de América, los dos países más grandes, México y Estados Unidos, que tú caminas por estas calles y te das cuenta que la mayoría de personas tienen obesidad, una minoría sobrepeso, y es muy rara la persona que esté como en un peso adecuado, distinto a cuando caminas por calles como en Japón, que te das cuenta que todo el mundo parecen porcelanitas, delgaditas, igualitas, la piel, el pelo, es una cosa que es impactante. Entonces digamos que hoy vamos a hablar muchísimo de lo que podemos aprender de una cultura, no solamente de un producto, ¿sí? En estos 6 años consecutivos viajando hemos podido estar con el fundador de la compañía. Este año fue muy especial porque tuvimos un encuentro y una capacitación con una persona que es un inmunólogo muy teso. Ahorita les digo un poquito de cuáles son los puntos de algo que está usando Ganaxel en otros continentes. En Uzbekistán estuvieron reunidos con más de 400 médicos de diferentes especialidades, haciendo una formación de cómo llevar el Ganoderma a diferentes usos desde las diferentes especialidades. Eso es algo que con seguridad haremos aquí prontamente. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocer la clínica en Tailandia. Ganaxel tiene una clínica en Tailandia donde trata con medicina oriental, no es medicina homeopática, no es medicina alternativa, es muy distinto, digamos que integra la medicina convencional, pero tratando la raíz, no el síntoma. Y fue espectacular ver cómo Ganaxel hace un trabajo a nivel de coger al ser humano y no solamente decirle toma Ganoderma, sino mejora las condiciones de vida, que son al final las que te tienen no tan saludable, ¿sí? Quiero que piensen en algo. Hoy vamos a hablar de 3 puntos. No solamente del Ganoderma y qué hace, porque sería como una clase de biología. Vamos a hablar de cómo funciona tu cuerpo, qué es lo que hace que esta maquinaria que está hecha perfecta no funcione adecuadamente y empieza a generar cansancio, fatiga, inflamación, enfermedad, un montón de situaciones crónicas que son más difíciles de manejar cada vez, un sistema inmune que reacciona y que empieza a tener alergias, que empiezas a tener enfermedades autoinmunes, que ya personas que no vienen de una familia con cáncer empiezan a tener cáncer. O sea, ¿por qué esta maquinaria está fallando? ¿Sí? Cómo funciona nuestro cuerpo para que entendamos por qué no está funcionando. Y vamos a empezar por algo que es la tercera parte, que es el contexto desfavorable en el que nos estamos moviendo, y entender que el mundo cambió, pero que el ser humano no ha evolucionado para este mundo, ¿sí? Y que por eso estamos teniendo situaciones de incomodidad en cuanto a la salud que no podemos evitar haciendo pequeños ajustes y pequeños cambios, ¿sí? Voy a empezar por un ejemplo. Yo tengo 37 años y cuando estaba en el colegio, en la lonchera, a mí me echaban un pimentón, un pepino, zanahoria rallada, ¿sí? Con el sanduchito, y en mi época solamente había mecadochitos y papitas y yuquitas y choquis. Eso era el único mercado que había. El único yogur que había era este kumis con sucaritas que no eran sucaritas, o sea, eso era súper amargo. Las sucaritas le dan sabor, pero el kumis de hoy tiene azúcar, aparte de las sucaritas que tienen más azúcar. Sí, y era muy raro que un niño en el colegio llevara un kumis, era un artículo de lujo. ¿Qué pasa con las loncheras de hoy? ¿Sí? Yo no sé si tienen conocimiento que, por ejemplo, un niño, una mamá se va a mercar, las mamás que mercaron hoy, fueron a echar en su carrito pensando en las opciones saludables para la lonchera de sus hijos, y piensan que un juguito de frutas es muy saludable porque es de frutas naturales, pero un juguito de frutas tiene el azúcar, el azúcar extra añadida que un niño necesita 4 días, ¿sí? Que un paquete de papitas tiene la cantidad de sodio que un ser humano necesita una semana, un solo paquete de papitas. ¿Y qué pasa con este niño que le empacan el paquete de papitas para el primer descanso y el paquete de Doritos para el segundo descanso, que además tiene más sodio, ¿sí? Cuando yo era pequeña, mis abuelitos tenían una finca productiva, y uno de los planes más bacanos que nos gustaba hacer era irnos a hacer el desayuno con la abuelita. Nos tocaba despertarnos a las 4 de la mañana, ir a ordeñar la vaca, podíamos tomar leche directamente de la vaca, no había nadie sufriendo el colon, nadie estaba pensando en que era leche pasteurizada, ya sí después tocaba hervirse, pero uno podía tomar directamente leche de la vaca. Era leche, era diferente, le salía nata, o sea, era otro tipo de líquido. Íbamos a coger los huevitos,
que eran chiquiticos, orgánicos, con la yema súper colorida, hacer las arepas naturales y más o menos a las 7, 7:30 de la mañana estábamos desayunando. ¿Cuánta energía, cuántas calorías habíamos gastado, ¿sí?, preparando este desayuno? Entonces nos podíamos comer 2, 3 arepas, tomarnos un chocolate en agua de panela, comernos, echarle a la arepa la mantequilla de la misma vaca que tomamos la leche. Nadie estaba pensando en leche desgrasada, ¿sí? Ni si la leche tenía azúcar, glucosa, o sea, nadie estaba pensando en nada de eso. Encima de todo, la abuelita hacía un calado de mora con una tonelada de azúcar que tenía unas características distintas. ¿Y cuántos niños gorditos habían en el salón? En mi salón era raro el niño que era gordito, ¿sí? Si hoy tú te vas a ver en países como México, como Estados Unidos, es raro el niño delgado. Y si estamos mirando hoy en nuestro país, en los estratos medios bajos, este fenómeno se está dando con muchísima más fuerza cada vez, ¿sí?, en diferentes países. Pero digamos que nosotros como tercermundistas nos estamos dejando invadir en hábitos. Y es la colonización más grave que hemos tenido. Que venga, o sea, que sigamos el ejemplo del país, que es este que está allá arribita, donde vive Mickey Mouse, que es el que nos manda, porque hay gente que hace preguntas como tiene sello de la FDA, ¿sí? ¿Qué piensa la Organización Mundial de la Salud? O sea, hacen unas preguntas, ¿qué dice la tabla nutricional? Los macros, los micronutrientes. Y miren, estamos siguiendo las pautas nutricionales y las recomendaciones del país más enfermo y más obeso del mundo, ¿sí? Cuando tú te vas para Asia, ahorita que estuvimos, es muy difícil encontrar gaseosas light. Cuando preguntamos por productos light o sin azúcar, nos miran como, ¿sí? Pero también es muy difícil que las personas consuman gaseosas acompañando los almuerzos, ¿sí? Nos damos cuenta que no le tienen miedo al azúcar porque es que no la consumen en el exceso. Nosotros hasta la tocineta tiene azúcar, la arepa tiene azúcar. Tú te vas a cualquier restaurante y pides una sopa de tomate porque estás haciendo dieta, la pides sin nada de lácteos, sin nada de harinas, y la sopa tiene azúcar. Entonces digamos que lo que nos tiene enfermos es que estamos adaptando los patrones nutricionales, también los patrones clínicos y también las recomendaciones alimenticias del país que está más enfermo y más obeso del mundo, que es distinto a lo que pasa en el continente asiático en la mayoría de países. Hay otros que ya se están dejando invadir. ¿Qué pasa también con una mamá que se va y echa en el mercado este tarrito verde pensando que es lo más nutritivo para los niños, que es una bebida y que se la prepara con leche? Y cuando te vas a la cantidad de nutrientes que tiene, es desproporcional a la cantidad de toxinas que tiene. Digamos que es como tú vas a hacer una consignación a tu cuerpo, si le vas a consignar 100.000 pesos, porque tiene los nutrientes que tiene en la tabla nutricional, pero resulta que con la cantidad de químicos que tiene, es hacerle como un débito a esa cuenta, o sea, quitarle plata a esa cuenta a tu cuerpo, porque el cuerpo necesita, o sea, la energía que tú le estás dando y los nutrientes se los tiene que gastar haciendo procesos que naturalmente hace, y como tú le estás dando una cantidad de químicos, tiene que gastarse esa energía desintoxicando el cuerpo y procesando y haciendo digestión de estos químicos. Entonces es más el desgaste que le generas que el beneficio que le das, ¿sí? Esta mamá no se ha dado cuenta que un solo sobrecito de Gano Chocolate, que tiene más de 400 nutrientes, y nos lo confirmaron ahorita este inmunólogo en la charla que nos dio, más de 400 nutrientes confirmados ya hoy por la ciencia, que están contenidos la gran mayoría como adaptógenos dentro del Ganoderma lucidum, de Ganexcel, ¿sí? Ni siquiera todo el tarro reemplaza lo que puedes hacer con un sobrecito de Gano Chocolate para este niño. Nuestro trabajo es hacer que las mamás sepan que no se trata de decirle a un niño, y más cuando les mandan a dieta. Yo tengo una hijita que le ha tocado, desde el embarazo, era un embarazo macrosómico, entonces los cuidados han sido grandes, y es muy triste como les mandan esas dietas restrictivas, o a las que somos mujeres, que somos muy vanidosas y que siempre queremos bajar de peso, y vas donde un nutricionista, un nutriólogo convencional, que no se estudie, que no se prepare para más, y te va a mandar de desayuno media arepa sin mantequilla, acompañada por aromática o tinto, sin azúcar, y una tajada delgadita de cuajada, ¿sí? O una clara de huevo, o 2 claras de huevo, o 2 jamones de pietrano. Esa es la opción de almuerzo. Y de desayuno, y de almuerzo lechuga y pechuga, 100 gramos, ¿sí? Y de comida pechuga y lechuga, ¿sí? O media lata de atún en agua. Yo sé que muchos han hecho este tipo de dietas,
que sí son hipocalóricas porque también son muy faltas de nutrientes. No sé tampoco si te has preguntado, que es un ejemplo que siempre doy en las charlas nutricionales, eh, si tú vas a la casa de tu abuelita y la abuelita te dice que te tiene un atún, es encostrado en ajonjolí, que es súper rico, guardado hace 3 días en el microondas, que te lo comas, que quedó súper rico, tú te lo comerías. Nadie se comería un atún en un restaurante que ya 3 días sin estar refrigerado, ¿sí? Ni siquiera refrigerado muchos. Pero si vas y te comes la lata de atún que lleva años en la estantería y no te preguntas qué químicos y qué cosas tiene esta lata de atún que hace que el pescado, que es uno de los alimentos animales que más rápidamente se descomponen y que son más delicados de procesar para poder alimentarnos de él, se conserve años en una lata, ¿sí? Que tiene, y piensas, solamente te fijas en la tabla nutricional y en las calorías que tiene y en los macros y las proteínas, pero no te fijas en qué es lo que hace que eso se conserve. Entonces, este tipo de hábitos que estamos importando por las mismas recomendaciones, lastimosamente, de las personas que son íconos, son los que empiezan a generar una situación de incomodidad, una enfermedad que no entendemos por qué. Ahora, ¿por qué suplementarnos? ¿Sí? Cuando yo estaba pequeñita, mi papá tenía 2 horas de almuerzo en el trabajo. En esas era más de 2 horas. En esas 2 horas alcanzaba a recogernos del colegio, llegábamos, almorzábamos todos juntos, alcanzaba a hacer la siesta y se volvía a ir. Y a las 5 de la tarde otra vez estaba en la casa. Mi papá tuvo un trabajo 42 años, o sea, fue el trabajo convencional normal. ¿Cuánto tiempo tienes tú para almorzar hoy? ¿Sí? Las personas que nos gusta cocinar, yo soy ama de casa, fui ama de casa, también soy empresaria, pero digamos que me encanta el tema de la cocina en la casa, y cuando nos gusta la comida saludable y las verduras, lo que más se demora uno cocinando en un almuerzo es la ensalada, es lo más harto. Usted lo monta, la carne la monta, pero la ensalada usted tiene que estar picando todas las cositas, y entre más nutritiva sea, porque más colores tiene, pues más tiempo te vas a demorar preparándola. Y si tienes media hora para almorzar es mucho más difícil, ¿sí? Entonces ya no tenemos tiempo de preparar. Una chica en nuestra organización que se llama Ivana, es muy joven, ella hizo unos pinitos en medicina y ella dice, coge una capsulita de grano de maíz y dice, mire, esto es todas las ensaladas del día en una cápsula. Y es verdad, por la cantidad de nutrientes que tiene. Entonces, hoy no es una opción el pensar si tengo que suplementarme con las vitaminas que necesito, con los nutrientes que necesito, porque ya no tenemos tiempo de consumirlos. Digamos que este contexto desfavorable es el que empieza a abrir los ojos y decir, con razón. Otra de las cosas, ahorita hay una tendencia, sobre todo aquí en Medellín, muy healthy, muy fitness, me hago una desintoxicación, muy de como orgánico, y eso está muy bien, ¿sí? Porque realmente no es nada nuevo, es volver al origen, como deberían ser las cosas, ¿sí? Nunca va a ser lo mismo un maíz mutante que un maíz que fue cultivado orgánicamente. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de los productos transgénicos. Hay algo que a mí me impacta mucho. Uno pensaba yo, cuando iba a comprar tomates, uno se fija que los tomates sean perfectos, redondos, todos iguales. Eso no es natural, ¿sí? De hecho, te das cuenta que el sabor de un tomate, de estos de los supermercados más grandes, que son todos redondos, perfectos, no tiene casi sabor como lo tiene un tomate orgánico, que sí es más chiquito, más feíto, más coloradito, no es tan perfecto, pero que tiene una concentración de sabor y de color impresionante, y dolor, y asimismo la concentración de nutrientes que tiene. No es lo mismo un producto transgénico que un producto que es natural. No es lo mismo comer un pollo que fue engordado a la mitad del tiempo, que fue inyectado con hormonas, que encima de todo le ponen dentro del alimento procesados también para que alcance muchísimo más volumen, que un pollito que fue criado con la comida normal. Es que a mí me da mucha risa porque hay personas que cuidan mucho sus mascotas. Yo tengo perritos, pero yo soy de las que pienso que la vida de un perro es muy corta para no darle de vez en cuando un pedacito de pollito o un pedacito de arepita. O sea, me encanta ver que se ponen felices. Obvio, también estoy cuido. Pero estas personas que son muy empeliculadas con sus mascotas, que los tratan como hijos, siempre les pregunto lo siguiente: ¿qué pasaría si yo a tu perro, que lo tienes hasta con psicólogo,
porque estamos en tu cumpleaños, en tu casa a las 3 de la mañana, 1 de la mañana, y a esa hora pedimos una pizza y estamos tomando Coca-Cola y estamos tomando cerveza y tenemos una torta llena de azúcar y eso me lo como yo y viene el niño y tome torta y quiere más pizza, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo cojo un pedazo de pizza y le doy a tu perro y le doy gaseosa también al perro y al gato también le doy un pedazo de torta? La mayoría de personas me dicen, yo te mato, ¿sí? Porque al perro le hace mal, porque le huele mal el pelo, porque lo afecta, porque lo apesta. Y pensamos que lo que le hace mal a un perro o a un gato le hace bien a nuestros hijos, nos hace bien a nosotros mismos. Y después nos preguntamos por qué será que estoy enfermo si soy súper saludable, ¿sí? Hay un concepto que es súper importante, entender la diferencia de agua potable a agua mineral. El agua potable quiere decir que es un agua que fue filtrada y que le quitaron bacterias que te pueden generar una infección intestinal, ¿sí? Normal. Pero la cantidad de cloro que le echan hace que el agua que sale del grifo ya no es un ser vivo, ¿sí? Como lo es un agua mineral, que sí tiene bichitos, tiene bacterias, pero son bacterias que son compatibles con nuestra flora intestinal. El cloro mata nuestra flora intestinal. Y después nos preguntamos, ¿por qué será que estoy mal del colon? ¿Por qué será que tengo depresión? Si ustedes se ponen a ver y ojalá investiguen la cantidad de estudios que son nuevos, son recientes, de lo que hace la flora intestinal, que es la microbiota de nuestro organismo, de nuestro intestino. En nuestra piel también tenemos estas bacterias, las necesitamos y las sacamos porque estamos echando unos jabones abrasivos, antibacteriales y estamos matando las bacterias que necesitamos para vivir también. Nosotros vivimos gracias a las bacterias. Y después nos preguntamos por qué estamos enfermos. Otra de las cosas, yo tengo una amiga que es muy naturista, muy ecologista, vive en una finca, sale a respirar su aire puro todas las mañanas, como dice mi esposo, come como Kung Fu Panda, el rocío de la mañana y los rayos del sol, o sea, ya prácticamente no necesita comer, bueno, es demasiado ya exagerada, digo, yo soy un poquito exagerada, pero ella sí es más. Y cuando entramos a su cuarto tenía 3 pantallas, tenía su celular, tenía conectadas, pues como vive en una finca, entonces el tema del internet no es tan fácil, entonces tenía que poner como unos refuerzos, ¿sí? O sea, tenía un montón de aparatos donde yo le decía, o sea, ¿qué sentido tiene si tus células, ¿sí? Aquí hay una célula, esta célula que es de la que todos vivimos, todos somos un montoncito de células acumuladas. Esta célula necesita energía para vivir y esa energía la obtiene de varias fuentes, no solamente de comida, la obtiene de la comida para obtener los nutrientes, la obtiene del agua para obtener hidratación, ¿sí? Para obtener oxígeno también, la obtiene de respiración para obtener oxígeno. De hecho, sin eso usted aguanta más tiempo sin comer que sin respirar, ¿sí? Porque la célula necesita oxígeno continuamente, pero también vive la energía del sol, de la pureza del ambiente que nos rodea. Yo puedo ser muy puro, pero si tengo un celular al pie todo el día, esa radiación, ese magnetismo, esas ondas, que si las pudiéramos ver, ¿qué pasaría si tú pudieras ver en una fiesta o en un salón, en un centro comercial, pudieras ver la señal del Wi-Fi de cada uno de los almacenes y de cada uno de los celulares y las ondas donde viaja el sonido de las emisoras y donde viajan la señal de los aviones y donde viajan todas las señales? No lo vemos, pero es una energía que está en el aire y que tiene transferencias con nuestras células porque nosotros somos energía, o sea, y no estoy hablando de la energía trascendental, estoy hablando de la energía, o sea, física de verdad que tenemos. Nuestras neuronas generan electricidad todo el tiempo, podrían prender un bombillo. Yo no sé si a ustedes les tocó cuando éramos chiquitos y se inventaron estos celulares, esos teléfonos inalámbricos, ¿sí? Que cuando tú menos pensabas estabas hablando con tu mejor amiga y se enteraba la llamada del vecino y uno escuchaba la llamada del vecino. Esa interferencia que pasa entre las telecomunicaciones, obviamente ya las empresas van mejorando, van poniendo seguridad, pero esa interferencia sigue funcionando en nosotros. ¿Por qué necesitamos desintoxicarnos? Porque esa contaminación celular realmente afecta muchísimo más que te comas una hamburguesa, ¿sí? Muchísimo más. Y es la invitación que quiero que tengan primero, que entiendan que
No es un tema de, ¿será que me suplemento? ¿Será que tomo Ganoderma? No, ¿sí? No es una opción. No es una opción tanto si quieres prevenir como si quieres ya ayudarte con algo que ya es crónico, que ya existe, o como si ya definitivamente tienes algo terminal y te va a ayudar al menos a tener una calidad de vida. No es opcional. No es opcional porque nuestros niños cada vez tenemos menos control de qué se están comiendo en el colegio. Tú les puedes empacar una lonchera muy saludable, pero yo no sé si sus hijos son como los míos. Llegan con mitad de la hamburguesa que les mande, ¿sí? Así orgánica, de pollo sagrado, o sea, se lo da lo más saludable que pueda. Y yo no es que lo cambie porque a mi amiguito le echaron pizza, o porque hubo cumpleaños y le echaron torta, o se lo cambié porque llevó una Hershey's. Y esa es la realidad en la que están metidos nuestros niños. ¿Qué pasa si tú no garantizas la cantidad de nutrientes que requieren ellos para poder tener un crecimiento? ¿Qué pasa también cuando nosotros no dormimos bien? Las personas que cuando viajamos lejos y vivimos el efecto del jet lag, que es una cosa horrible y es impresionante cómo el cuerpo, por cambiarle el horario de luz-noche, se descuadra tanto a nivel hormonal. Es una cosa impresionante, pero pasa porque somos mamíferos. Cuando tú vas a un zoológico, y se supone que los animales no son inteligentes, pero tú vas a un zoológico y a las 5 de la tarde todos los animalitos se encuevan, y usted le puede poner un pollo para que salgan y no salen, ¿sí? Ellos solitos salen. Las gallinitas cuando hay un eclipse se suben al árbol y pasa el eclipse y salen, porque instintivamente saben que cuando está oscuro hay que dormir. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que es fundamental, ojalá tuviera el tiempo de explicar cada cosa, ¿sí? No tengo el tiempo, pero la hormona del crecimiento es la que hace que cuando nacemos tengamos la opción de producir, multiplicar nuestras células y crecer. Este hueso que se estira, que pasa de ser así de chiquito cuando tengo 3 meses a ser así cuando tengo 6 años, es que las células no se estiraron, se multiplicaron. Esto lo hace la hormona del crecimiento. Ya después que tú alcanzas el tamaño que por genética tengas, ¿sí? Esta hormona del crecimiento sigue funcionando, pero ya lo que hace es que se encarga de la regeneración. Por eso si tú no duermes bien, porque la hormona del crecimiento solamente tiene su pico más alto a las 11 de la noche en todos los seres humanos. ¿Y qué pasa si tú no estás dormido a las 11 de la noche? ¿Cuántas personas de las que están conectadas están dormidas a las 11 de la noche? Amor, yo creo que se cayó. ¿Sí? No. ¿Cuántas personas están dormidas a las 11 de la noche? Nuestro cerebro no sabe discernir si la luz que tiene es de un celular o es del sol. Y hace todo un cambio hormonal y empezamos a pensar por qué tengo ansiedad, por qué tengo tantas ganas de dulce, por qué tengo migrañas, porque nosotros hemos dañado toda nuestra cronobiología. Hay algo que hacemos como parte en este momento, gracias a Dios, parte de lo que me ha regalado Ganoexcel dentro de esta nueva identidad profesional. Estamos sacando un proyecto adelante de un consultorio con medicina funcional y implementación de hábitos basados muy en protocolos asiáticos y muchas cosas muy bacanas, donde Ganoexcel puso como esa primera semillita y hemos estado formándonos y generando sociedades, gracias a Dios, con personas muy profesionales, muy tesas. El empezar a estudiar, por ejemplo, cómo es nuestra cronobiología, me ha hecho entender lo grave que es que no estemos dormidos, sobre todo las mujeres, a las 11 de la noche. Y no es una cosa solamente estética, es una cosa neuronal también. Entonces, el ganoderma, ¿en qué se convierte? En el alcahueta, ¿sí? Se convierte en el alcahueta porque empieza a ayudarle al sistema inmune, que es el que se tiene que encargar de apagar todos los incendios que nosotros mismos generamos. Ahorita voy a hablar un poquito del sistema inmune, y se vuelven el alcahueta, porque entonces empezamos a ver personas que tienen obesidad o sobrepeso y obviamente tienen un problema de azúcar completamente desordenado, y empiezan a tomar ganoderma y empiezan a hacerse los exámenes de sangre y empiezan a mejorar los exámenes. Aunque su peso no mejora, ¿sí? Significativamente, porque siguen con sus malos hábitos, sí mejoran los exámenes de sangre. Entonces el ganoderma, ¿qué hace? Se convierte en el alcahueta que te ayuda a nivelar los niveles de sangre, aunque tú sigues bombardando tu cuerpo. ¿Cuál es la invitación? Ganoexcel se caracteriza por el valor agregado que le da a la persona. No solamente te queremos enseñar a que tomes ganoderma, sino que aprendas a generar unos buenos hábitos, que sepas cómo funciona tu sistema nervioso, que sepas cómo funciona tu sistema hormonal, tu sistema reproductivo, y puedas tener de acuerdo a la necesidad. Habrá muchas charlas de estas donde nos vamos a enfocar en cada necesidad. Hoy es una charla de contexto general.
pero digamos que esto nos ayuda a ver por qué estamos tan descuadrados. ¿Listo? Entonces voy a pasar a la parte ya de cómo funciona nuestro cuerpo. Yo quiero mirar si me están viendo bien. Cielo, yo creo que está desconectado. No, eso se demora mucho. Bueno, entonces todos tenemos un cuerpo. Cada partecita de nuestro cuerpo está compuesta por un montón de celulitas. No es lo mismo la célula del pelo que la célula del músculo, que la célula del hueso, que la célula del adipocito, del gordito que tenemos aquí. No es lo mismo la célula de un pulmón, no es lo mismo la célula que corre por nuestra sangre, la célula del líquido que corre por el sistema linfático. Cada célula está compuesta, digamos, por las mismas partes, pero tiene una identidad diferente, un comportamiento. También tiene un tiempo de vida distinto. ¿Qué quiere decir esto? Las células que más rápido se regeneran son las células de la piel. Yo no sé si ustedes sabían que la piel a nivel médico, biológico, está considerada como un órgano, ¿sí? Porque cumple funciones de órgano, como lo es el hígado, como lo es el corazón, ¿sí? Cumple funciones de órgano y se comporta como tal a nivel celular. Es el órgano más grande que nosotros tenemos. Las células de la piel se regeneran muy rápidamente. Yo voy, me bronceo, estoy doradita y a los 15 días ya estoy con los cueritos y el mes otra vez estoy blanca, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo en mi piel una manchita? Y una manchita que lleva ahí años o unas pequitas. Entonces voy y me hago un peeling y me la quitan. Y en cuestión de 15 días, 20 días, esa piel que estaba manchadita ya está como una porcelana. Eso parece estético, pero yo tendría que preguntarme por qué una mancha en un órgano que es el que más rápido se regenera, que está cambiando constantemente, sale con un peeling, salen cuando de afuera la sacan abrasivamente, pero no salió con el proceso natural de regeneración. Eso quiere decir que hay algo que está afectando el tiempo de esa regeneración celular, ¿sí? Nosotros lo tratamos como una cosa estética, pero realmente es una cosa que quiere decir que hay algo que está fallando en el tiempo de mi célula. Las personas que tienen, por ejemplo, una psoriasis, que es un problema autoinmune, es que se daña el relojito interno de las células de la piel, entonces es más rápido, o sea, están muriéndose más rápido de lo que alcanzan a nacer y a regenerarse, entonces estás sin piel constantemente, ¿sí? Se daña como el relojito interno de la célula. Entonces yo quiero quitármelo con cremitas, eso no se quita con cremitas. Pero si empiezo a tomar Ganoderma lucio, me empieza a regular a nivel celular, que ahorita vamos a entender por qué actúa al interior de la célula, y tan, se me quitaron las manchas, tan, mejoró la psoriasis, ¿sí? Yo tenía una dermatitis atópica, se quitó, había hecho de todo, ¿sí? Cada vez las cremas eran más costosas, más chiquitas, ya estaba con alergólogo, dermatólogo, hasta con psiquiatra lo terminan mandando a uno porque son enfermedades que son enloquecedoras literal. Pues, y el problema no se iba a solucionar desde afuera, sino desde adentro. Entonces, todo nuestro cuerpo está compuesto por células, ¿sí? ¿Qué pasa? Una de las cosas por las que más consultamos es cuando yo tengo sobrepeso. Y el sobrepeso es las reservas o el mecanismo de defensa, de supervivencia que tiene nuestro cuerpo, de guardar lo que me sobra como energía y convertirlo en gorditos. Sí, realmente por eso tú empiezas a gastar más esa energía o a no entrar tanta energía, el cuerpo empieza a utilizar esas reservas. ¿Cómo es, o sea, cuál es el principio de esta acumulación de grasita? Que son células de gorditos, son adipocitos, son celulitas que están llenitas de grasa. Cuando yo estoy comiendo muchas cosas tóxicas, hace más o menos 20 años que empezaron a coger fuerza, porque ya existían desde antes los endulcorantes artificiales, pero empezaron a coger mucha fuerza los últimos 20 años. En el país donde más consumen endulcorantes se incrementó un 40% la obesidad en el público de las personas que consumían más endulcorantes, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Si se supone que qué miedo el azúcar y qué miedo las calorías del azúcar. Yo no estoy defendiendo el azúcar, y menos el que consumimos hoy. Pero antes nadie por comerse unas brevas caladas, la mazamorra, la bandeja paisa estaba con sobrepeso. El problema no es el azúcar, es a la hora que nos la comemos, cómo nos la comemos, ¿sí? Y es más problemático el tema de los endulcorantes artificiales.
Cuando yo le doy a mi cuerpo un tóxico, mi cuerpo va a tener mecanismos de defensa para tratar que esa toxina sea eliminada lo más rápidamente. Como no tienen las enzimas para poderla procesar, yo no sé si alguien de pronto se ha intoxicado. Una vez uno de mis hijos se comió un sobrecito entero de vitamina C y lo tuvieron en observación toda una tarde porque se podía intoxicar. Yo una vez me intoxiqué por tomar doble hierro porque tenía una anemia tenaz. Entonces, para que pensaba que si tomaba más hierro me curaba más rápido, realmente lo que hice fue que me intoxiqué. Cuando tú te intoxicas, mientras que ese químico pasa por todo el torrente sanguíneo, hace el proceso de digestión completo a la sangre, vuelve y sale, ¿sí? Pues es un tiempo en el que vas a estar intoxicado maluco. Cuando yo como endulcorantes artificiales, obligo a mi cuerpo a que genere mecanismos de supervivencia para que esa toxina no corra por donde no tiene que correr y me genere un daño mayor, y lo que va a hacer es que lo va a encapsular en más adipocitos. O sea, vas a obligar a tu cuerpo a generar más adipocitos porque la grasa impide, es como el mejor protector, impide que las sustancias químicas tóxicas pasen de un lugar a otro, y también va a generar inflamación, retención de líquidos alrededor. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que cuando uno sale a tomar licor, al otro día está súper hinchado, tiene una retención de líquidos impresionantes. Es porque se activó el mecanismo de supervivencia de nuestro cuerpo de ayudar a que esas toxinas, mientras que salen de mí, no toquen y no contaminen otras células, porque van a pasar por el torrente sanguíneo a todas partes, ¿sí? Y eso lo sentimos que ven, nos tomamos un vino y se nos va hasta la rodilla, lo sentimos en todas partes. El guayabo que da al otro día, ese dolor de cabeza particular queda cuando estás en guayabado, da porque el cerebro pierde, queda con el 20% de líquido, o sea, se deshidrata nuestro cerebro, y ese guayabo que da ese dolor de cabeza, porque está obligado a repartir todos los líquidos que consumamos en todo el resto del cuerpo, porque tenemos una emergencia de toxicidad. Entonces, digamos que le tenemos miedo a la celulitis, pues realmente lo que está haciendo tu cuerpo generando una celulitis, un gordito, si una inflamación, es tratando de salvarte la vida. Al cuerpo no le importa que estés lindo, le importa que estés vivo, ¿sí? Una recomendación: tú puedes tener muy malos hábitos y tomar ganoderma y vas a sobrevivir, te va a ayudar a sobrevivir. Pero si quieres tener resultados estéticos, la invitación es a que te dejes formar también por las personas que venimos haciendo un trabajo de formación. Ahorita hay varias personas que están haciendo circuitos de nutrición enfocados en control de peso. Vamos a empezar este año con el circuito de manejo del estrés, con el manejo de la piel, o sea, con diferentes temas que son de interés, que son el valor agregado, donde no solamente te vamos a hablar de ganoderma, realmente es una minoría lo que se habla de ganoderma, sino que se habla de otro tipo de cosas que te pueden ayudar a mejorar, a que mejorando tus hábitos puedas tener un mejor resultado, tanto a nivel de salud como estético, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo este concepto de toxicidad, entonces supongamos que aquí está la celulita, está la toxina, ¿sí? Mi cuerpo genera adipocitos alrededor y líquido para hacer que me deshaga de esto, y yo entiendo que el ganoderma ayuda a desintoxicar. Entre más ganoderma consumo, más ayuda a mi cuerpo a deshacerse de estas toxinas acumuladas. En el caso de una persona que no es exceso de energía, sino que está intoxicada, es lo que pasa con muchos medicamentos. Hay medicamentos que engordan y tienen calorías, no tienen calorías. Entonces, ¿por qué engordan? Porque activan estos mecanismos de inflamación y de generar más adipocitos, que es el caso de las personas que tienen que tomar corticoides, por ejemplo, ¿sí? Sí o sí se van a engordar y no tienen calorías o tienen tabla nutricional. Otra de las cosas que me da mucha risa con la gente cuando empieza a hacer preguntas sobre la tabla nutricional, y no estoy diciendo que no, yo sé leer tabla nutricional, es importante aprenderlo, pero cuando uno estudia la historia de las tablas nutricionales, de cómo nacen, y se da cuenta que todas están basadas en una dieta de 2000 calorías, y que están basadas en una persona que se supone necesita 2000 calorías porque es una persona activa, que mide 1,80 y pesa 90 kilos, ¿sí? Y el promedio de las latinas es 1,55. Entonces piensa si esos valores están para ti, o sea, y por eso estamos generando una obesidad. Aparte de eso, nacen las tablas nutricionales como una medida de prevención y de avisarle a la gente que lo que se va a comer no le va a hacer bien, ¿sí? Cuando yo me voy a mercar a Carulla o al Éxito, la parte más saludable y más nutritiva que hay es ¿cuál? La parte del mecato, la parte de los embutidos. Es la parte de las frutas, de las verduras, de los pescados, de las carnes. Esa es la parte más nutritiva que hay.
en cualquier supermercado. Y tú no le vas a ver una tabla nutricional a un brócoli, ni a un apio, ni a un pimentón, ni a una manzana, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto no es que no mires tablas nutricionales, es que empieces a entender, o sea, en contexto, la cantidad de vicios que estamos adquiriendo y que estamos siguiendo el ejemplo del país más enfermo del mundo, ¿sí? Y que tenemos la opción de aprender del país, porque Ghana es asiática, el continente más saludable y más longevo del mundo entero, ¿sí? Otra de las cosas, por ejemplo, es el ritmo, la cantidad de veces que comemos al día. Nos dicen muchas veces que hay que comer 2 veces al día, que hay que comer 5 veces al día, 5 veces al día, 6 veces al día, cada 2 horas. El animal que es rumiante, que se mantiene comiendo todo el día, que son las vaquitas, por ejemplo, tienen 4 estómagos. Y usted, que es un mamífero normal, tiene un solo estómago. ¿Qué pasa si usted le está metiendo comida todo el día? ¿Sí? Tu cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, pero es antinatural. En Asia hacen 2 o 3 comidas al día máximo. Entonces es empezar a contarles un poquito lo que hemos visto y lo que hemos aprendido y lo que nosotros a través de este proyecto que estamos construyendo tenemos conocimiento no solamente porque lo hemos visto en Asia, sino porque también lo hemos estudiado porque es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Y bueno, estamos haciendo un montón de atentados. ¿Qué pasa? Cada una de las células de nuestro cuerpo nace, muere, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Son como mini humanos dentro de ti. Tienen vida propia, tienen memoria, o sea, son como mini humanos y cumplen las mismas funciones. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué pasa? Esta es una célula, no sé si la alcanzan a ver, ojalá sí. Bueno, ya me quité. Y aquí está el núcleo, las mitocondrias, todos se acuerdan de la célula, ¿sí? El citoplasma y la membrana celular. La vida de esta célula depende de la membrana celular y de las mitocondrias. Y todas las partes son importantes, pero donde me pongo a hablar de todas, pues no terminamos mañana. Pero vamos a empezar a entender por qué nuestro ganoderma tiene esa capacidad y ese alcance tan impactante que puedo concluir que me va a servir, sino para erradicar, para mejorar o para sobrellevar cualquier situación de salud que tenga, ¿sí? O de bienestar o estético, digámoslo así. Esta membrana celular, que es como la piel de la célula, está compuesta por un tejido que es graso, ¿sí? A este tejido se le llama tejido adiposo. ¿Por qué es graso? Porque la grasa es como el tejido más perfecto que está creado para proteger, como de que la célula no sea tan permeable, de proteger esta célula al interior y que no le entren todas las toxinas. Si ustedes han dado cuenta y han puesto en un vasito agua con aceite, se dan cuenta que el aceite se convierte como en una capa, de hecho sale como a la superficie y nos deja como que las cosas penetren, genera sí, como una textura flotante, o sea, todo como que queda flotando ahí, ¿sí? Otra de las cosas que vemos es que los órganos que ayudan a hacer la desintoxicación en los mamíferos, y nosotros somos un mamífero, como el hígado, por ejemplo, como el páncreas, los riñones tienen un tejido muy distinto al tejido que tiene un músculo, como la punta de anca. Si tú has tenido la oportunidad de ver un pedazo de hígado encebollado, ¿sí? Y un pedazo de punta de anca, te das cuenta que la fibra es distinta de la punta de anca, tiene esa fibrita que tiene la carne, y la fibra mejor dicho, el hígado no tiene fibra, sino que es como una cosa compacta, que es demasiado grasosa, porque como procesa tantas toxinas, para poder hacer esas funciones tiene que tener demasiados adipocitos, si no, moriría, ¿sí? De hecho, la mayoría de medicamentos que tienen un alcance súper fuerte, súper profundo, tienen que ser esas inyecciones que duelen. Cuando uno le pone inyecciones que son dolorosas, a las que uno le tiene miedo son a las que viene el medicamento en un líquido oleoso, que esas son las que te dejan doliendo absolutamente todo, pero es por esa capacidad de que este aceite tenga la capacidad de proteger el medicamento e ingresar y de atravesar, porque es demasiado fuerte también a nivel de poder penetrar esta membrana celular y tener una acción más alta. Otra de las cosas que les quería decir frente al consumo de medicamentos, no es que no lo tome, si le toca, y el médico le irá retirando lo que no necesite.
¿Qué pasa en el caso de una persona que le salgan barritos? Entonces va donde el dermatólogo y le va a mandar el medicamento que sabemos que es demasiado fuerte y le van a advertir que su hígado pues que le van a tener que chequear el hígado porque es un medicamento que ataca directamente el hígado, quiere decir que si ataca el hígado, ataca toda tu capacidad de desintoxicación, y a muchas personas les toca suspender este tratamiento porque manifiestan en exámenes de sangre que les toca hacerse cada 6 meses controles para garantizar que no está afectando el hígado, ¿sí? Yo no te voy a decir que no te tomes el medicamento, pero en ese caso el Ganoderma va a ayudar no solamente a mejorar lo que trata de mejorar el medicamento, sino que va a ayudar a proteger tu hígado y tus órganos blandos mientras que estás en tratamientos agresivos. Hemos visto muchas personas que tienen procesos de una quimio y toca, o sea, pues si esa es tu única opción, toca. Sí, realmente yo me he dado cuenta que hay muchas más alternativas, pero muy respetable lo de cada quien. El ganoderma, en este caso, las personas que están en una quimio, una radio y están tomando ganoderma, ayuda, o sea, acortan el tiempo de mejora pues, de quistes, de tumores o el tipo de cáncer que tengan, y también son personas que no se les cae el pelo, que no se les bajan las defensas, que no se inflaman, que no tienen los efectos colaterales que son demasiado agresivos de la quimio, y que a la vez ayuda a proteger las células, porque la quimio, digamos que no solamente ataca las células de cáncer, también ataca las células que están sanas, por eso te cae el pelo, ¿sí? El ganoderma actúa como un protector de las células que están sanas y como un compañero de trabajo para ayudar a atacar las que están malas. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a la célula. Esta membrana celular es la que determina la salud de la célula. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enfermamos? Porque cuando yo hago, por ejemplo, por muchas razones, no alcanzo a mencionarlas todas, pero por ejemplo, cuando yo hago esas dietas locas hipocalóricas de 500 calorías, de 800 calorías y ese montón de cosas irresponsables que hacemos a veces por vanidosas, esta membrana celular necesita los nutrientes, necesita las grasas, también nuestras hormonas necesitan que consumamos grasas saludables, obviamente, necesita los carbohidratos para poder tener los nutrientes y mantenerse sana. Si no, es como cuando se va adelgazando, se va desnutriendo esta membrana celular, se va volviendo permeable. Como cuando uno hace una burbuja que al principio está como toda gruesa, toda compacta y se ven esos colores y empieza a desvanecerse, antes de estallarse está como que se le ve delgadita y que se ven como unos huequitos, el que se alcanza a ver una porosidad. Eso mismo le pasa a nuestras células, ¿sí? Cuando estamos desnutridos o cuando yo no como los suficientes vegetales y verduras, y yo les firmo que ninguno de ustedes le da a su hijo, garantiza que tenga un brócoli entero. Pues nadie, o sea, ni yo, mis hijos se pueden comer un brócoli entero, algunos, pero no todos los días comen un brócoli entero. Entonces, esta desnutrición empieza a debilitar esta membrana celular y genera una ruptura, ¿sí? Donde los voy a explicar como les explico a mis hijos, se les salen las tripas a la célula y esta célula se convierte en un cadáver de célula. Miren, cada vez, aquí donde ustedes están conectados, están sus células, unas naciendo, otras muriendo. Y la célula que se muere no se desaparece, se convierte en un cadáver de célula. El cuerpo, a través de los mecanismos de desintoxicación que tiene, se encarga de hacer barridos de desintoxicación, de evacuar todas esas células. Nosotros constantemente estamos dejando partículas de piel por todas partes, que son esas células muertas que dejamos, las vemos muy evidentemente cuando nos bronceamos, pero digamos que no podemos ver la cantidad de piel que vamos dejando, y pues es impresionante, es impresionante. No, bueno, no, hay una estadística, pero no me acuerdo, entonces no voy a decir. Lo mismo pasa a nivel interior. Toda esa basura celular, digámosle así, se convierte en enfermedad cuando tú no tienes la cantidad de antioxidantes que son los que ayudan a combatir los radicales libres y esta toxicidad celular, ¿sí? ¿Qué se queda? Aquí hay otra célula, si aquí hay otra célula, están juntos, que se empieza a quedar entre células y que empieza a generar una contaminación y que puede permear otras. Esa es una de las razones por las que nos enfermamos. Esta célula, otra de las razones es porque esta célula nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Entonces esta célula, digamos, supongamos que esta es una célula sana, entonces se duplica, que nos acordamos de eso en el colegio, y genera otra célula idéntica. Cielo, por favor, revisa la conexión. Cielo.
genera otra célula idéntica. Y cuando esta célula idéntica es sana, pues tenemos una buena regeneración celular. Pero cuando esta tiene una mutación, una enfermedad, va a generar otra célula enferma, va a dañar como el disco duro de la célula, y eso es, por ejemplo, un cáncer, un tumor, ¿sí? Una multiplicación de células que se dañaron y muchas otras enfermedades. Cuando esta célula ya crece, esta se muere, ¿sí? Y si no la elimino, me empieza a generar una intoxicación celular que cuando se acumula se convierte en enfermedades crónicas malucas. Otra de las razones por las que nos enfermamos es porque no le estamos dando los suficientes nutrientes al interior de la célula. Ven, yo veo la conexión excelente. Ah, bueno, ya. Sí, en este tiempo, y ahí es donde vamos a empezar a entrar en el tema de por qué el ganoderma es el mejor suplemento y el mejor alimento del mundo entero, por qué se puede dar el lujo de venir en café, ¿sí? Nosotros tenemos una organización ya de 95.000 personas, creo que más. ¿Qué pasaría si el ganoderma de Ganoexcel tuviera límites de consumo, como ha pasado con otras marcas que sacan y le copian a Ganoexcel, y ya hay dos empresas que fueron muy grandes a nivel de empresa y las tuvieron que cerrar porque empezaron a generar problemas de toxicidad con su ganoderma? Porque el ganoderma es un hongo y los hongos son muy potentes a nivel nutricional, pero la naturaleza, digamos que es muy sabia, y entre más nutritivo sea un alimento, mucho más fuerte su sistema inmune, ¿sí? Que son los antinutrientes, porque ese frijol que tú te estás comiendo no quiere ser frijol en bandeja paisa, quiere ser un arbolito, ¿sí? Entonces por eso comemos frijoles y nos caen mal, porque el frijol es muy nutritivo, pero así proporcionalmente tiene muchos antinutrientes, porque tiene que proteger esta semilla porque contiene cosas muy valiosas. La naturaleza es muy sabia. Digamos que los vegetales, las verduras, las frutas que son de más difícil acceso son más nutritivas. Las que son de más fácil acceso son menos nutritivas. No es lo mismo los nutrientes que tiene una lechuga a los nutrientes que tiene un brócoli, ¿sí? No es lo mismo nunca. Y que es más fácil de comer. La lechuga yo me la como y no me inflama, pero yo me como un brócoli crudo, lo más seguro es que me inflame. Y no significa que no tenga los nutrientes, sino que el sistema de defensa del brócoli está actuando, tratando de atacar porque me lo comí, por hacerme entender. ¿Listo? Entonces, esto no es tan fácil para esta célula acceder, esto se llama biodisponibilidad, a los nutrientes que tienen los alimentos, así como es orgánico, así como es muy saludable, ¿sí? Eh, el ganoderma de Ganoexcel es el único suplemento que tiene la capacidad a nivel celular de actuar siendo soluble en agua, aceite, alcohol, ¿sí? Cuando el señor León nos contaba agua, aceite, alcohol, empezaron los jóvenes del equipo a decir alcohol, entonces vamos a echarle al aguardiente ganoderma, entonces guaroderma, ¿sí? Digamos que es algo que es chistoso, pero voy a explicarlo lo más sencillo que pueda, pero para que entendamos el poder y el alcance del suplemento que tenemos y por qué nuestra empresa puede darse el lujo, estas 95.000 y pico de personas que están en la organización de Carlos y mía. Si yo no sé cuántos niños de esta organización se tomaron 5 chocolates hoy, no sé cuántas personas se tomaron 8 clásicos, 6 cápsulas, 2 chocolates, desayunaron con grano cereal doble, y yo duermo tranquila. ¿Qué pasa si tú vas a una farmacia, vas a una tienda naturista o vas a una tienda de estas de suplementación, pues fitness para entrenamiento, estos que tienen entrenos, quemadores de grasa, todo este tipo de cosas, y te tomas un tarro completo de un quemador de grasa, por ejemplo, o de un energizante? Lo más seguro es que mínimo te vas de clínica. Nosotros nos podemos tomar un tarro entero de ganoderma y vamos a pasar en el baño, pero no nos va a hacer daño, o sea, nos va a ayudar a evacuar y nos va a generar un proceso de desintoxicación muy fuerte, pero no nos va a hacer un daño porque no tiene un límite de consumo. Sí, una cosa es una recomendación de consumo, otra cosa es que tenga límite de consumo, y por eso me puedo dar el lujo de tener un suplemento que viene en café, y no importa si tú te tomas 3 cafés o te tomas uno o te tomas 12, ¿sí? Te va a hacer bien. Entonces es el lujo de tener, entre comillas, un negocio
que crece porque yo no tengo que hacerle control al consumo de producto. La idea es que de esto ustedes también saquen conclusiones y dejen de hacer preguntas como de cuál es la dosis para, ¿no? Yo entiendo que si no es lo mismo la capacidad celular de una persona que pesa 50 kilos que una que pesa 100, ¿sí? Así como la persona que pesa 100 necesita más comida, más agua, y si toma medicamentos, más cantidad de medicamentos porque tiene una capacidad celular más grande que abarcar. Asimismo entiendo que necesito más ganoderma porque tengo más células que adaptar. No es lo mismo los nutrientes que necesitan una célula si yo estoy en mi casa con mis hábitos normales y son saludables, a que si me voy para Shanghái, voy a estar 28 horas en un avión y ese avión vamos a estar un montón de gente respirando, entrando al baño y generando, no sé si sabían que los aviones son lo más sucio que hay, más sucio que cualquier baño público, por la cantidad de bacterias, porque nunca lo lavan, pues aunque hacen un proceso de limpieza, pero digamos que hay bastantes bacterias mundiales en estos aviones, entonces por eso es muy común que la gente se monte en un avión y se haga enferma, porque es la forma más efectiva de enfermarte, más fácil que ir a una clínica. Entonces en ese sentido yo sé que si voy a viajar, consumo más ganoderma, voy a estar más protegido porque es un tiempo en el que lo necesito. Entonces digamos que ya este conocimiento nos va dando la pauta de cómo podemos sacar el mejor provecho. Vuelvo a la célula. Entonces, soluble en agua, aceite, alcohol. Primero, soluble en agua. Es normal. Es normal, no. Entendemos que nuestro cuerpo es 70% agua. Quiere decir que cada célula está compuesta en un 70% por agua. Si yo no tengo algo que sea soluble en agua, pues no va a poder como disolverse a nivel celular, ¿sí? Digamos que la mayoría de comida, de medicamentos y de suplementos que consumimos son solubles en agua. Entonces no es mágico, pero que sea soluble en agua, pues digamos que es normal, pero es una de las garantías de nuestro producto, es que es 100% soluble en agua. 95% soluble en agua, aceite, alcohol. Estamos hablando de un producto 100% soluble en agua, aceite, alcohol. Ahorita a explicar el porcentaje, primero voy a explicar el concepto. Ahora, que sea soluble en liposoluble, quiere decir que es soluble en tejido adiposo, quiere decir que es soluble en grasa. Si hay químicos, hay biólogos conectados, van a entender que a nivel de ciencia, a nivel de generar medicamentos o suplementos, el hecho de que un medicamento sea soluble pues sea liposoluble, es demasiado poderoso. ¿Por qué? Porque no es fácil garantizar que esta grasita que está hecha para proteger tenga la capacidad de disolver, ¿sí? Y de ser permeada en un 100% por cualquier compuesto químico. Otra de las cosas es que sea liposoluble, garantiza que, por ejemplo, no sé si están viendo bien, puedo dibujar por acá, esta célula que necesita los nutrientes. Entonces, yo no sé si les ha tocado un medicamento psiquiátrico, por ejemplo. Entonces tú te tomas un ansiolítico y te lo empiezas a tomar y te dice el psiquiatra que te empieza a hacer efecto a los 15 días, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque como no hay una disponibilidad de un 100% de solubilidad, tiene que con el consumo continuo romper la célula para poder penetrar y empezar a tener efecto. ¿Listo? Si no, se queda aquí, afuera, en la periferia. ¿Qué es lo que pasa con un suplemento que no sea soluble, liposoluble? No tiene la capacidad de permear, de entrar en esta membrana celular que es adiposa, que es gasosita. Entonces, si no es liposoluble, ¿cómo entra? Se queda por fuera. Por eso es tan ineficiente comprar suplementos baratos. Ahí sí me perdonan, pero es que hay cosas con las que uno no negocia. O sea, yo comprar un suplemento barato que sea un polvo es una cosa irresponsable, porque no, igual ineficiente. Y si no tiene la capacidad de entrar a la célula, que es la que va a hacer la digestión de estos compuestos, entonces me puedo generar intoxicación, ¿sí? Entonces pilas, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el alcohol adulterado? Ese alcohol, como lo es otro, ¿por qué con un adulterado te puedes quedar ciego? Porque la química que hay en cada moleculita de estos compuestos tiene un efecto intracelular, que es el que determina que yo, aunque me emborrache, pueda deshacerme de esto porque la célula hizo su digestión, genere una contaminación externa y que me genere un daño mayor porque se va a dispersar esta química a partes donde no se tiene que ir. ¿Sí me hago entender un poquito? Bueno. Entonces, que sea liposoluble quiere decir que tiene la capacidad de permear y de entrar y de penetrar la capa de la membrana celular.
Otra de las cosas es que como el hígado es un tejido adiposo, grasosito, nuestro suplemento al ser soluble en tejido adiposo, liposoluble, va a pasar al hígado, ¿sí? Con todos sus nutrientes, sin generarle toxicidad al hígado. Si no fuera liposoluble, se nos queda acumulado en el hígado, entonces tocaba consumirlo por dosis, pues como limitadas, ¿sí? Entonces yo me puedo tomar todo el tarro de Ganoderma, todo el frasco, me va a dar flojera, normal, ¿sí? Pero no se va a generar una acumulación de toxinas en hígado, ni en torrente sanguíneo, ni en ningún órgano depurador, ¿sí? Va a eliminar lo que no necesite, tomar lo que necesite, o sea, es innecesario que lo hagas, pero digamos que si pasa, tengo la garantía de que no va a generar una intoxicación, y por eso nos podemos dar el lujo de estar en chocolate, cereal, clásico, y no tener que hacer ningún control, ¿sí? Recomendaciones de veces sí. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si hay alguien que es súper sensible a la cafeína, pero es que, o sea, yo diría que un 1% de la población súper sensible, eso es pues que definitivamente no. Entonces, mi recomendación va a ser, tómate, si vas a tomarte en uno o clásico, tómatelo antes de las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, miren que no es un tema de límites, sino de recomendaciones particulares. Si tengo un niño que es hiperactivo, que tiene un sistema nervioso hiperexcitado y que es así todo alborotado, ¿sí? Sé que el Exelium es para el sistema nervioso, entonces voy a hacerle la recomendación de que tome Ganoderma y que refuerce con Exelium para que tenga un efecto muchísimo más eficiente y más rápido, digámoslo así. Entonces hay una recomendación, no unos límites frente al consumo. Entonces queda claro un poquito lo que significa que sea liposoluble. Es la cantidad que va a entrar al interior de la célula a trabajar, porque la membrana celular no puede ser permeada por ningún compuesto que no sea liposoluble. ¿Listo? Y eso depende mucho de la calidad de cualquier cosa que consumamos a nivel de suplementación y de medicación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, yo sí pregúntenme qué medicamento no me ha tocado tomar y uno se da cuenta que muchos de los medicamentos costosos vienen en cápsulas que son como grasositas por dentro. Es un poquito la razón. Otra de las cosas ya es que sea soluble en alcohol, aparte de que lo pueden disolver en guaroderma, como dicen, pues igual te vas a aprender. Hay una cosa, es que cuando a nivel químico un compuesto, un alimento, un medicamento pasa la prueba de alcohol sin afectarse, ¿sí? Lo puedo mezclar con alcohol sin que se afecte su composición o su efecto en el organismo, es un hit. Yo no sé si te has preguntado por qué la mayoría de medicamentos los mandan por la mañana, ¿sí? Encima del desayuno. Y por qué la mayoría de medicamentos te dicen, sobre todo cuando son tan fuertes, que no los puedes mezclar con alcohol. Tú no te pasarías un Dolex con una copa de vino, ¿sí? Ni siquiera un Dolex, que es lo más común, mucho menos una pastilla para tiroides, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si es más improbable que yo me tome una copa de vino por la mañana, entonces me tomo el medicamento por la mañana para garantizar que ningún licor, ningún alcohol va a interrumpir la acción de ese medicamento, porque si mezclo ese medicamento con alcohol, pues va a interrumpir la acción, que es lo que pasa con medicamentos psiquiátricos, personas que toman medicamentos psiquiátricos o otros medicamentos y toman, ¿sí? Les da una crisis más grande porque rompen esa capacidad de acción del medicamento. Cuando decimos que el ganoderma de Ganoexcel es soluble en alcohol, quiere decir que es a prueba de alcohol, ¿sí? Que usted lo puede tomar con un whisky, las cápsulas, y le van a hacer el mismo efecto, ¿sí? Hay una cosa que es un beneficio, ustedes se pueden mirar en Google y buscar Ganoderma para adicciones, Ganoderma para alcoholismo, y van a encontrar que hay resultados, que hay estudios, que hay testimonios muy chéveres. No significa que el Ganoderma tenga un espíritu de bondad que haga que te conviertas y dejes el alcohol. Significan dos cosas. Primero, nuestro intestino, que tiene unos pelitos por dentro, que son los que hacen el movimiento peristáltico, donde vive la flora intestinal, que es como un mondongo, todos han visto un mondongo. Ahí esos pelitos tendrían que estar así limpiecitos y libres. Cuando yo como mucha harina refinada, mucha azúcar refinada, esto lo explicamos más a profundidad en circuitos de nutrición, estos pelitos empiezan a quedarse sepultados y por eso empezamos a generar fermentaciones, nos empezamos a inflamar, nos empieza a caer mal la comida. Es porque la cantidad de procesados que comemos empiezan a taponarlos, porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de digerir este tipo de cosas.
Cuando empiezo a tomar Ganoderma, lo primero que hacen todos como parte de ese proceso de desintoxicación es que limpia el intestino, por eso es muy probable que te dé como una flojerita cuando empieces a tomar Ganoderma, y libera estos vellitos, que son los que hacen la absorción de nutrientes, también donde vive la flora intestinal. Entonces así cuando están librecitos tú absorbes más nutrientes, pero también absorbes más lo que no es beneficioso. En el caso del alcohol, ¿sí? En el caso de un chicharrón no pasa nada. En el caso del alcohol, te vas a ver que cuando empiezas a tomar Ganoderma, como estás intestinalmente más limpio, a nivel de pH también estás más alcalino, el cuerpo solito empieza a rechazar la acidez que tiene el alcohol o la acidez que te genera, la acidez celular que te genera un cigarrillo o que te genera una droga, porque ya tu pH es más alcalino y empieza como a repeler. No sé si les ha pasado como a las mujeres embarazadas que nos cambia el pH y entonces nos vuelven las cosas más fuertes. Sí, digamos que eso es una cosa que es muy bacana del organismo a nivel celular. El Ganoderma viene a alcalinizarnos, a cambiar nuestro pH que está muy ácido, que está muy malo, y a volverlo más alcalino. Entonces por eso nuestros gustos empiezan a cambiar también, ¿sí? O a repeler cosas que antes consumíamos en exceso. En el caso del intestino, si tú te das cuenta, nosotros tenemos amigos que antes podían tomarse una botella entera de ron, ¿sí? Y ahora con 2 copas ya, porque tienen el intestino más limpio, entonces absorben más rápido, los cogen más rápido, entonces ya es más difícil pegarte una grandísima borrachera. Entonces digamos que es un poquito lo que hace cuando nos limpiamos. Estas tres Estos 3 factores pues, características de nuestro producto son lo que hacen que tengamos el mejor suplemento del mundo, ¿sí? Ya el Ganoderma, hoy no alcanzamos a hablar de muchas cosas, pero ya el Ganoderma en sí como hongo, que es esta parte biológica, hoy estoy hablando de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo actúa el Ganoderma y por qué actúa de esta manera dentro del organismo, ¿sí? Ya lo que es la parte biológica del Ganoderma, qué es lo que significa que sea un hongo, qué tipo de hongo, todo esto, no alcanzamos a hablarlo hoy, porque el tema de producto es demasiado amplio, esto habrá más espacios. Eh, Al ser un hongo tan denso en nutrientes, digamos que es muy difícil de digerir, ¿sí? El señor Leao soluciona 3 problemas y en esto quiero que me presten mucha atención. Lo primero que hace es que el Ganoderma en la naturaleza crecen 2 de cada 10.000 árboles, es súper escaso, hay más de 200 variedades, las que son nutritivas y benéficas para el cuerpo son 6, pero como todas son tan parecidas, era muy difícil saber, se consume hace más de 4.000 años, de 2.000 años, era muy difícil saber cuáles eran los Ganodermas que eran benéficos y cuáles eran los que eran tóxicos. Entonces las personas se volvían expertas a ojo, detectando cuál sí y cuál no. Hoy es muy fácil, voy a un laboratorio, le hago una prueba de ADN y ya me dicen este es Ganoderma de tal tipo, ¿sí? Pero pues hace 50 años no era tan sencillo. Entonces digamos que con métodos artesanales buscaban cuáles eran los más nutritivos y los más benéficos y los que no fueran tan tóxicos. Esto es lo que le pasa a otras empresas que tienen cualquier tipo de Ganoderma y empiezan a generar problemas de toxicidad y por eso las cierran y se quiebran y dejan de existir, ¿sí? Nuestro científico ha hecho todo el estudio para garantizar tener un extracto 100% soluble. Lo otro que hizo el señor Leao es que fusiona las 6 variedades de los Ganoderma más potentes en uno solo, que es el Ganoderma de Ganoexcel. ¿Cómo entiendo que los fusionó? En un método orgánico. Nuestro fundador es un científico especialista en desarrollo de terrenos para especies de compleja reproducción, ¿sí? Y después, obvio, empieza a estudiar los hongos, se especializa también como micólogo, digámoslo así, porque empieza a trabajar en cómo reproducir el Ganoderma, pero su especialidad como científico era lograr generar que especies que fueran muy difíciles de reproducir lograran reproducirse en métodos orgánicos masivamente y poder ayudar pues como a la humanidad en esto. Los fusiona más o menos como un tomate árbol injerto con mora, ustedes han visto que se fusiona naturalmente la ramita de un árbol del otro y nace el tomate árbol con injerto, porque digamos que es con método orgánico. El señor Leao fusiona las variedades del hongo y nace el hongo de Ganoexcel, que es un hongo que es 4 veces más grande su tamaño, que la cáscara es más delgada, la fibra es más gordita, más densa en nutrientes, entonces mejora la calidad de algo de la naturaleza y empieza a tener un reconocimiento y un renombre como científico por estos avances
en el ganoderma, que es lo más, si tú vas a la biología te va a decir que lo más nutritivo que puede consumir el ser humano sobre la tierra es el ganoderma lucidum, ¿sí? Y ahora con esto que les digo, el ganoderma lucidum le ganó Excel. Entonces digamos que ya era lo mejor y con estas mejoras pues se convirtió en un hit, sobre todo en Asia, porque nosotros aquí en Occidente no conocemos casi el ganoderma. Lo segundo que hizo fue la forma de reproducir esta esporita masiva y orgánicamente, ¿sí? En la naturaleza crecían 2 de cada 10.000 árboles, entonces imagínense la escasez, por eso era súper costoso, súper difícil de encontrar, difícil de acceder en cuanto al consumo, ahorita explico bien esto. Entonces digamos que el Señor le encuentra la manera de reproducirlo masivamente, haciendo en un cultivo orgánico y mejorando su calidad, es una cosa demasiado poderosa y de eso GanoExcel tiene patentes, GanoExcel tiene patentes y propiedad intelectual, son dos cosas diferentes, otro día hablaremos de ello. Tiene patente como este método de siembra, que es como un cultivo de tejido, hace que el ganoderma pueda reproducirse y lo que compone como la tierrita que tiene, tierrita no es como una fibra, que es donde se reproduce el ganoderma. También en la naturaleza se acorta el tiempo de llegar a la madurez. En la naturaleza, no en nuestras plantaciones orgánicas, en la naturaleza un ganoderma se demora a llegar a la madurez más o menos 8 meses, ¿sí? En las plantaciones de GanoExcel se demora 3 meses en llegar a la madurez con un método completamente orgánico. Es un poquito como, no es lo mismo tener un niño que fue educado en un buen ambiente sano, con buena comida, con horas de sueño, ¿sí? Alcanza más altura, más tamaño y crece más rápido que un niño con problemas de nutrición, ¿sí? Que se queda más pequeño, que se demora más cada proceso, más en caminar, más en aprender. Lo mismo le pasó al ganoderma, como estaba bien nutrido con este método del señor Leao, tiene la libertad de crecer más rápido y más potente. Y lo tercero que hace, lo cuarto que hace el señor Leao es que encuentra la manera de sacar un extracto. Quiero que se concentren en lo siguiente. Una bolsa de almendras, que es lo mismo. Yo rallar una bolsa de almendras y meter ese polvito en cápsulas, ¿sí? Y tomárnoslas porque las almendras son nutritivas, o coger esa libre de almendras, sacar un extracto. Yo no sé si ustedes han visto los extractos de almendras que son con lo que hacen el mazapán. Usted se pone una sola gotica en la lengua y se la entume. Usted tiene una masa así de grande y le echa 3 goticas y le da sabor a todo. O sea, la concentración del extracto de almendra es súper alto. ¿Qué pasa si usted tiene el extracto, esa libre de almendras, las convierte en extracto, le va a quedar un frasquito así? Ese extracto lo seca, lo pulveriza y lo mete en cápsulas, ¿sí? ¿Cuántas cápsulas le alcanzan? Le alcanzan más. Cuando raya las almendras o cuando saca el extracto, lo pulveriza y mete cápsulas. Le van a dar más cantidad de cápsulas las almendras molidas, ¿sí? Pero menor concentración de nutrientes por cada cápsula. En cambio, cada cápsula de este extracto que fue pulverizado, que es como un comprimido, digamos así, un concentrado, va a ser mucho más nutritivo, así alcance menos. ¿Sí me voy a entender? Pilas, porque nunca es lo mismo tener un ganoderma rallado, metido en cápsulas, que tener el extracto de ganoderma 100% soluble en agua, aceite de alcohol en cada cápsula o en cada sobre gano café, de gano chocolate. La concentración es impresionante, máxima. Lo digo porque muchas personas preguntan, ¿cuántos miligramos de ganoderma tiene el ganoderma de GanoExcel? Porque en la tienda naturista de la tía Pancha conseguí un ganoderma y que tiene más miligramos. Sí, almendra rallada, ¿sí? Menos concentración de nutrientes de quién sabe qué variedad de ganoderma. Pilas, que de verdad es una cosa complicada, versus a la concentración que tiene un extracto, ¿sí? Que es 100% soluble con esas características. Al ser extracto 100% soluble, se puede poner en medios ácidos como el café, se puede poner en el chocolate sin que pierda propiedades, se puede poner con azúcar, se puede poner en té, aguanta temperaturas de agua hervida, ¿sí? Aguanta una temperatura sin perder propiedades hasta de 250 grados. Lo digo porque hay personas que lo utilizamos en repostería sin que pierda los efectos. Es muy difícil que usted ponga a hornear una torta que es lo más caliente a 250 grados, ¿sí? Y aunque lo pusiera a 245 grados, el ganoderma no pierde sus propiedades. O sea, es un hit el extracto que tenemos, el suplemento que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, digamos que estos tres goles que tuvo el señor Leao son los que le da un reconocimiento como científico. Aquí quiero decir algo y terminar por algo.
No vamos a alcanzar a hablar del chocolate, las particularidades de los vehículos. Hace poco un entrenamiento muy bacano de la Diamante Paola Paola, donde habló un poquito de los vehículos. Tendremos más espacio para esto, porque digamos que no tiene sentido meter una materia prima inteligente, espectacular como el extracto de ganoderma o de Exelium o de Cordygon, y ponerlo en un vehículo malo. Entonces, que el café es malo. ¿Qué tipo de café? ¿Sí? ¿Para qué tipo de personas? Que el chocolate es malo. El chocolate es espectacular para el cerebro. Es una grasa y la grasa para el sistema hormonal y para el cerebro es una cosa impresionante. Tan impresionante que nuestro cuerpo nos pide chocolate. ¿Qué pasa con las mujeres cuando estamos premenstruales? Vamos a tener un cambio hormonal y nos dan ganas de chocolate cuando estamos embarazadas. ¿Sí? Es como, digamos que ojalá hiciéramos un ejercicio de sentido común y entenderíamos muchas cosas de por qué nuestro cuerpo nos pide determinadas cosas o nos pide otras cosas. El cereal, el tener una opción de un alimento completo con carbohidrato, con proteína concentrada, también es un extracto de espirulina lo que tiene nuestro grano cereal. La hojuela tiene una predigestión, ustedes saben que hay gente que no soporta, no tolera, no puede digerir los cereales. La hojuela del cereal de Ganoexcel, que es una hojuela de avena, ya está predigerida sin perder propiedades, es como tipo papilla europea, ¿sí? Entonces es un nutriente espectacular, o sea, yo sé que la idea reemplaza, pues, uno prefiere su almuerzo, pero digamos que en caso de extrema necesidad, usted perfectamente se come un grano cereal o su hijito desayuna con un grano cereal y quedó supremamente bien nutrido, ¿sí? Porque tiene los macronutrientes más importantes. Entonces digamos que el tema de los vehículos que no lo alcanzamos a ver, porque la textura de la crema dental es así, porque la base del jabón que tiene extracto de ganoderma es con estas características, porque este café, este tipo de café, porque el 3 en 1, o sea, porque eso lo iremos viendo más adelante. Lo importante hoy era que entendieran que el ganoderma es el protagonista y que la opción que tú elijas, chocolate, tinto, cereal, es tuya, tú verás, ¿sí? La que te gusta. Y muchas veces uno quiere café, que no me gusta café, pues entonces toma chocolate. O sea, tenemos muchas opciones, estamos esperando el té. Entonces, no se estrese que el protagonista es el ganoderma y el core, que es otro producto, el que es otra capacitación, porque es demasiado espectacular. ¿Listo? Eh, Hay algo de la filosofía y la estructura, de la identidad, de la visión y la misión de Ganoexem. Nosotros nos movemos en tres columnas, Ganoexem, a nivel mundial. La columna de bienestar, la propuesta de bienestar a través del producto, salud, bienestar, ¿sí? La propuesta de el negocio, de poder generar unos ingresos, un negocio, una empresa, a través de la recomendación de este producto en tu entorno natural, ir creciendo. Y la opción del liderazgo, las tres son espectaculares. Yo, por ejemplo, desarrollo las tres columnas. ¿Sí? Hoy estamos en un espacio de la columna de bienestar. Los circuitos de nutrición son una columna de bienestar, o sea, todo este tema, la promoción de producto, capacitaciones, son promoción de bienestar, las academias de liderazgo son una columna de liderazgo, lo que es un coffee, un open es la columna del negocio, digamos que para que tengan un poquito de idea. ¿Qué necesidad tiene un científico que hace extracto de hongos con una expansión en menos de 25 años, presencia súper poderosa en más de 75 países? ¿Qué necesidad tiene de irse a hablar con el Papa, de asumir el que el Papa le entrega un reconocimiento súper y una responsabilidad súper importante para la fundación más importante a nivel mundial de educación de jóvenes y de niños pobres? De la columna de liderazgo, el valor agregado que tiene Ganoexcel es una cosa espectacular. O sea, la misión y la visión de Ganoexcel para las Américas es cambiar, o sea, sacar a nuestros países de tercermundistas, de verdad. Entonces yo los invito a que no se queden solo con el producto, sino que se den la oportunidad de conocer la columna del negocio, que es espectacular, la recomendación de algo que te hizo bien te va a generar, ¿sí? Y pues a través de los espacios, yo por ejemplo, mi mamá no hace el negocio, pero tiene un rango, es rango oro y cobra todas las semanas de Gana Excel. ¿Qué hace ella? Mi amorcito, ¿cuándo tiene una capacitación de producto? Porque tengo dos amigas que quieren conocerlo. Va, pin, arranca. Ella tiene una organización de condimento, no tiene ni idea. Entonces digamos que hay personas que pueden hacer la recomendación de producto a través de los espacios que hay, ¿sí?
Ya la columna de negocio, que es estos eventos que hay de empresarios, de financieros, es una cosa espectacular y que es de verdad la oportunidad que va a ayudar a formar a nuestros jóvenes y a nuestros empresarios a que tengan oportunidades para poder crecer a nivel global. Yo soy mamá de 8 hijos, el mayor cumplió 18 años este año, quiere estudiar una carrera que las opciones de países son demasiado lejos, ¿sí? Bueno, hay una en Bogotá, pero digamos que también le gustan en otros 2 países que están lejos. Y yo digo, gracias a Dios y gracias a Ganoexcel, yo puedo decirle que se vaya a estudiar para allá y sostenerle la carrera y para todos los niños. Y gracias a Dios que esto, verdad, es una cosa impresionante a nivel de negocio. Pero el hecho de que yo invierta en él, que él sea el mejor promedio, le garantiza que tenga un buen retorno cuando empiece a ejercer como profesional, que consiga un buen empleo, que genere un buen ingreso. Esta generación no es como la generación de nosotros. Esta generación de jóvenes sabe que por un lado va el trabajo que hagan para su profesión y por otro el de su pasión. No hay una garantía de que su pasión y su dedicación para estudiar algo les garantice la supervivencia. Sí, ellos son muy conscientes, para nosotros es un poquito traumático, pero ellos son muy conscientes. Entonces, Gano Excel a través de la columna del ser empresario, de crecer, te ayuda y te forma para que tú no solamente tengas una muy buena idea, sino que sepas cómo ponerla. Ahorita el señor Leao nos hablaba cuando vino de esta parte de la estrategia para las Américas, de poder tener personas que estudiaron, que fueron becadas y que a través de la formación de Gano Excel tengan la capacidad de saber qué hacen con ese conocimiento, cómo lo ponen a producir. Porque si yo puedo ser muy pobre, estudiar y ser muy inteligente, pero si yo no logro monetizar, no logro poner a producir ese conocimiento, pues voy a seguir siendo un pobre solamente que ahora hace mucho, ¿sí? Y es la realidad que pasa con muchas personas en nuestro país. Esta labor que hace Excel a nivel de emprendimiento en otros países es espectacular. Me olvidé de decir algo, de la columna de bienestar, la estrategia para cada continente es diferente. La estrategia para Asia es diferente a la estrategia para Europa, es diferente a la estrategia para las Américas. ¿Por qué? Porque las razones por las que los asiáticos se enferman, los europeos se enferman y los colombianos y los latinos se enferman son diferentes. En Asia el tema de las enfermedades no es por hábitos. El tema de las enfermedades en Asia es porque en Asia se ven mucho las dos brechas, o sea, la brecha más grande, los extremos de las poblaciones más pobres y las más extravagantes. Y las personas que son muy pobres son personas que viven en una contaminación ambiental impresionante, viven insalubremente, sufren muchísimos abusos de sus familiares. Es muy común ver esos niñitos en India que nacen con las piernas porque son niñas que son abusadas y no saben ese bebé quién es, entonces empiezan a haber unas malformaciones genéticas porque entre la misma familia se embarazan y nacen hijitos con malformaciones genéticas por eso. Entonces digamos que no es lo mismo el tema de manejar una enfermedad congénita porque vengo de 3 generaciones donde entre la misma familia tienen hijos, que el tema de manejar una diabetes porque aquí comemos carbohidratos todo el santísimo día, ¿sí? Entonces la estrategia para Asia es a través de las clínicas, la estrategia para Uzbekistán, por ejemplo, que es este grupo de 400 médicos que reunieron, es diferente. La estrategia del Gano IRT, por ejemplo, que es algo que están haciendo Gano Excel en Asia, que es espectacular, que fue un poquito lo que nos habló este inmunólogo, es una propuesta para diferentes clínicas, como a través del Ganoderma y de la formación de hábitos. Quiero leerles algo que fue el pensum de ese día, de la capacitación que nos dio este inmunólogo. Nos habló de los 9 principios del Gano IRT, ¿sí? Que es como un plan de trabajo que va a ayudar a los diferentes manejos de diferentes protocolos que se utilizan para enfermedades en clínicas. De hecho, nos contaban que en Singapur hay una clínica de cáncer, pues una clínica oncológica súper tesa, y que este año se aprobó como parte obligatoria del protocolo para pacientes con cáncer que a los 3 meses de tratamiento tienen que consumir Ganoderma, ¿sí? Estamos hablando de un país como Singapur, que los que lo conocen es una cosa impecable en cuanto a lo que es reglamentación y todo el manejo de este tema, y uno de los más saludables también. Entonces, parte de la propuesta de valor y de crecimiento en esta columna del bienestar
a través del Ganoidt, que es una de las estrategias, como es la clínica, como lo es el conjunto médico de Camboya, que son más de 6.000 médicos adscritos, en Ganoidt, que es una propuesta para Asia y que la estamos adaptando nosotros las personas latinas, un poquito adaptándola, porque obviamente lo que les dije ahorita, nuestros problemas de salud, la mayoría son por hábitos. Estos nuevos principios son mantener un hábito dietario saludable, evadir deficiencia en micronutrientes, uso de nutracéuticos como apoyo para el tratamiento de enfermedades, modular el sistema inmune, eliminar células dañadas y enfermas, desintoxicar el cuerpo desde las células para los órganos y para los sistemas, promover el proceso autocurativo del cuerpo a través de la modulación inmune, restaurar la función digestiva saludable del cuerpo y la reducción del estrés, porque esos 9 puntos son los que más enfermedad generan, y todo eso hacerlo no solamente a través del ganoderma, ¿sí? Porque el ganoderma te va a ayudar a quitarte el estrés, si tú, pues el estrés hormonal, digámoslo así, si te ayuda a regular el cortisol. Pero usted está estresado porque lo dejó su novio, usted tiene que pegarse esa llorada y el ganoderma no lo va a ayudar, ¿sí? Lo va a ayudar a nivel químico, a que esa tristeza no termine en una depresión clínica, pero usted se tiene que llorar ese proceso. Lo digo porque, porque este valor agregado de Ganoexcel, de darte otro tipo de información, aparte de por qué el ganoderma te sirve, es súper importante para que nosotros de verdad generemos una cultura de bienestar en nuestro continente. Para las Américas, ¿cuál es la propuesta? Hacer una formación en ayudar a las personas a que tengan cambio de hábitos, porque es lo que nos está enfermando. En México las personas comen a las 9 de la noche, su última comida, ¿y qué comen? ¿Sí? Un montón de carbohidratos, a una hora en que la insulina hace rato no está funcionando, y al otro día esos carbohidratos se acumularon, al otro día nadie los va a gastar en el gimnasio. Entonces digamos que todo esto es lo que empieza a tener unos efectos que empiezan a generar un caldo de cultivo para las enfermedades, que es la inflamación crónica, el estrés crónica, el sobrepeso, la obesidad. Son como sí, el caldo de cultivo para que tengas cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces Ganoexcel está desarrollando a través de nosotros los líderes la formación de adquirir buenos hábitos a todo nivel, ¿sí? Hoy estamos hablando un poquito de la célula, pero los hábitos nutricionales son una cosa espectacular, los hábitos de manejo del estrés, los hábitos de la piel, y tiene productos para ayudarte y apoyarte en este proceso. ¿Listo? Los invito a que conozcan las 3 columnas. La columna del liderazgo es una cosa espectacular. Este año el señor Leao fue reconocido por los aportes que él hace a diferentes fundaciones y esta labor social que hace, que no tiene nada que ver con el ganoderma. Lo invita el Papa Francisco para que sea para que sea uno de los 12 representantes que tiene una fundación que lleva décadas funcionando, operando, que es la más importante a nivel educativo de niños de bajos recursos y de jóvenes de bajos recursos. Siempre los 12 líderes que han encabezado esta fundación a nivel mundial para irse a trabajar a diferentes países, continentes, han sido laicos, han sido sacerdotes, y el señor Lao es el primer asiático no católico que es invitado por el Papa a ser uno de estos 12. Imagínense quién es el señor Leao para que un personaje como estos, una institución como estas, rompa tanto el protocolo y lo hagan parte y le entreguen ese liderazgo. Eso para nosotros es un privilegio por la labor educativa. Entonces te invito a que conozca lo que son las academias de liderazgo, donde vas a aprender muchísimas cosas que son también para conocimiento de manejo de empresas, para tus hijos, para que se formen en otras herramientas que no se las van a enseñar en la universidad. Es una cosa espectacular, es una plataforma no solo de crecimiento personal, sino también de crecimiento empresarial. O sea, es algo espectacular. La idea es que no solamente conozcas y consumas en ganoderma, sino que conozcas los demás escenarios para que puedas crecer y ayudar a crecer a muchas personas. Nos faltó mucho por hablar. Hoy le dije al líder, al diamante Manuel Londoño, que fue quien nos convocó, y sé que hay otras organizaciones conectadas, que esta capacitación es un abrebocas, que ya para entrar en profundidad es por temas, que lo más importante hoy es que tú empieces a entender por qué necesitas suplementar. Listo, no sé qué hora es. Amor.
Cielo, necesito que me ayudes. Sí. De verdad que faltan muchísimas cosas. No alcancé a hablar sobre el sistema inmune, cómo funciona y cómo el ganoderma nos ayuda, pero les prometo que a través de la persona que los convocó tendremos uno o dos espacios más donde daremos más profundidad al tema del uso, del cómo, esta parte del sistema inmune que maneja tantas cosas, la parte del sistema hormonal es una cosa espectacular, esta cronobiología, qué pasa con nuestras hormonas que son un relojito perfecto, las mujeres sí que sabemos de esto, que sabemos que cada mes somos un relojito perfecto, pero que empieza a fallar esto y empiezan a fallar muchas cosas, lo mismo pasa cada 24 horas, somos un relojito perfecto. Entonces, entender cómo el ganoderma viene a apoyarnos en que todos esos procesos se den de forma óptima y natural en nuestro cuerpo. ¿Listo? Nos vemos. Creería yo que más o menos en 15 días me había dicho Manu que es el próximo espacio. Dios los bendiga y feliz noche.